¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ecos. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joel? Buenas noches. Pues muy bien, aquí con la inquietud en cuanto a grabar. Entonces, vámonos, adelante. Bien, bueno, pues como cada vez que hacemos un programa de estos, vamos a hablar de las noticias que a nosotros como editores de voces nos llamaron la atención y las hemos convertido en un programa que se llama Ecos. Vamos a hablar, como acostumbramos, de 6 notas. Vamos a hablar acerca de una epidemia de soledad, de la huelga a la que amenazan los trabajadores de Bimbo en Valladolid, España, lo que ha ocurrido con el primer australiano arrestado por hacer el saludo nazi. Hablaremos también acerca del secuestro del presidente municipal por usos y costumbres de Aldama en Chiapas. Y también comentaremos acerca de que por fin fue absuelto Iwao Hakamada. Y por último, hablaremos de un tema en Holanda: no es no. Entonces, pues comenzamos. Voy a comenzar yo con la nota acerca de la epidemia de la soledad. Resulta que me encontré una nota recientemente acerca en un periódico francés, acerca de la epidemia. Era una columna acerca de la epidemia de soledad. Pero entonces me puse a buscar y me encontré que hay muchas más notas. Entonces resulta que en distintos lugares en que se ha hablado acerca de la soledad, hay varios países donde el tema ha salido como una suerte de epidemia de soledad, especialmente Estados Unidos, Reino Unido, Japón, recientemente también en Francia. Hace un año, un general del ejército, el cirujano Vivek Murthy de Estados Unidos, publicó un informe que se llamaba Nuestra epidemia de soledad y aislamiento. Y ahí destacaba él que la soledad tiene un impacto en la mortalidad comparable a fumar 15 cigarrillos al día. Esos son los efectos de la Madres. soledad, parecido. También comentó que en el bueno, también se comenta y averigüé que en el Reino Unido incluso se creó un ministerio de la soledad en 2018 para abordar el problema, porque parece que sí es algo preocupante. Además, en Japón también se han implementado varias iniciativas para combatir la soledad entre ancianos, aunque no hay un ministerio tal como tal, como el que tiene el Reino Unido. Resulta que este problema se empezó a comentar a inicios de la década de 2000, es decir, posteriormente al año 2000 se comenzó a comentar que había un problema, que había como una especie de insistencia en la soledad, aunque la condición se remonta a décadas anteriores, desde los 80, 90, ya con los avances tecnológicos de las décadas que eran un poquito aisladoras, pues ya habían aparecido hasta el teléfono, ¿no? Es algo relativamente aislador, la televisión. Estados Unidos, una encuesta de 2020, hace 4 años, una encuesta de la empresa Cigna, resulta que reveló que 3 de cada 5 estadounidenses se sienten solos. Eso es lo que expresaban. Pero en América Latina, que tiende a no ser tomado en cuenta como estos países con mucha depresión, pero bueno, sí tenemos problemas de suicidio también. Resulta que una encuesta realizada también en 2020 mostró que 36% de los brasileños dicen sentirse solos, 32% de los peruanos y también 30% de los chilenos. Es decir, una tercera parte de los habitantes de Latinoamérica en promedio se sienten solos. Obviamente la soledad pues está relacionada, por lo menos es lo que comentan algunos expertos, está relacionada con fenómenos como la urbanización, es decir, la mudanza de las personas hacia las ciudades en lugar de estar en el campo, el aumento de las desigualdades sociales, el desempleo y el incremento en divorcios, que puede ser como, no es que una cause la otra, sino parece que tienen que ver, ¿no? El incremento en divorcios, las personas adultas se van quedando solas cada vez con mayor frecuencia. Después de un divorcio o 2 divorcios, la gente empieza a no buscar pareja, o por lo menos no pareja estable. La pandemia de COVID evidentemente lo hizo explotar esto, exacerbó la situación, hubo mucho más aislamiento, se obligó a personas que ya de por sí vivían solas, pues ahora vivieron en soledad casi total. Y bueno, la tecnología, la internet, las redes sociales, los sistemas de mensajería que parecen aumentar la comunicación, finalmente están reemplazando la comunicación cara a cara. Nosotros estamos teniendo este programa aislados, ¿no? Cada uno solo en su espacio. Y entonces se ha ido reemplazando la interacción cara a cara con interacciones similares, pero que al parecer, según lo que se ha investigado, son menos satisfactorias. ¿Qué se está haciendo?
pues como la soledad, había comentado hace ratito que es equivalente, un estudio revela que es equivalente a fumar 15 cigarrillos diarios en cuanto a fenómenos de afectación para la salud física y mental, pues se puede aumentar el riesgo de demencia, accidentes cerebrovasculares, depresión, obviamente, ansiedad e incluso muerte prematura. Es más fácil morirse antes si se está solo. En el Reino Unido, este Ministerio de la Soledad, del que había platicado, que suena como de ficción, ha implementado programas para fomentar la conexión, es decir, fomentar que la gente pues, se junte. En Japón se han creado centros comunitarios, sobre todo para ancianos. Hay un montón de ancianos en Japón que viven solos y no solo viven, están solos completamente. Y en Estados Unidos, el informe del general cirujano que comenta al inicio, pues también ha despertado la iniciativa. ¿Cómo ves, Julio, esta epidemia de nuestro siglo? Híjole, Fete, ya en su momento creo que hay varios estudios que se manejan, sobre todo aquí en México, en el que hablan o hablaban en el censo de 2020 que se acaba de levantar que existen 4.4 millones de hogares conformados por una sola persona. Entonces, a final de cuentas, representa el 12.4 del total de los hogares censados. Entonces, ahí venía, y a mí me llama mucho la atención en su momento, esta cuestión de decir, había varios autores desde la parte social que hablan de una sociedad, de una soledad elegida o una soledad en la cual te encuentras recluido. En esta parte trataban de diferenciar cuando yo elijo estar solo, pero no me siento en soledad, y cuando no hay mayor elección de que estás solo, o sea, hay un sentido de que estás en tu casa y sientes un ahogamiento normal y natural en esta cuestión de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, muchos de los estudios manejan que esta cuestión de vivir solo es complejo, porque pues, estamos hechos para vivir en sociedad, no estamos hechos para vivir solos. El simple hecho de platicar con una persona hace que tus pensamientos de una u otra forma tengan algún sentido diferente, porque hay una contraparte. Cuando no existe una cuestión de que uno solo está viviendo, por ejemplo, en el caso que yo vivo solo, pues si de repente dices, no, no, necesito un poco de sociabilidad, de socialización, porque sí se vuelve un poco un tanto un cuarto, un círculo vicioso. Sin embargo, sí creo que hay una epidemia. Ya en su momento también me llamó la atención en su momento el que tu papá hablaba el doctor Héctor Grijalva Tamayo, hablaba de los ermitaños emocionales, esta cuestión en la cual hablaba de una nueva condición adictiva, en la que sí efectivamente, pues como tú dices, pues ya no necesito salir, si tengo un teléfono, estoy hablando contigo, ¿a qué salgo? Y cada vez, ¿a qué salgo a comprar si lo puedo pedir por internet? ¿A qué salgo esto? O sea, si todo lo puedo tener en mi casa o en el lugar donde te encuentres, aunque te encuentres con personas. ¿Sí? De repente pues me encierro en mi cuarto y ahí tengo todo, me llega todo. Entonces, sí creo que estamos yendo a un punto en el que, si bien es cierto, creo que la soledad es buena siempre y cuando sea elegida, pero yo no sé hasta qué punto eliges estar solo. Ahí es donde ya se vendría otra cuestión interesante, pero sí creo que viene un problema que apenas va iniciando con esta cuestión de la soledad, porque está demostrado que las personas, y en el caso de los hombres, que todavía tenemos todavía peor, los hombres que viven solos, la esperanza de vida se reduce de 3 a 4 años más, se es más propenso a tener, ya lo mencionabas tú, algún tipo de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, por la parte emocional. Entonces, híjole, se vuelve bien complicado, ¿viste? Y no sé, está de pensarse, pero creo que también en otra parte, ¿no? Por estar con alguien, sea pareja, sea amigo, sea lo que sea, nada más por estar acompañado, también está demostrado que crea un montón de problemas también emocionales, esta cuestión de estar con alguien, no estar por. Entonces, no sé, pero sí creo que sí es una epidemia, sí se vuelve muy complicado, sí se vienen tiempos difíciles, pero híjole, ¿hasta dónde una cosa por otra? Pues sí, sí, la cosa es que ya es más común y en algunos Sí, países incluso ya es un problema grave. Claro, también hay, quizá en las traducciones, ¿no? Quizá lo preocupante se llama aislamiento, ¿no? No sí. tanto soledad, sino aislamiento. Pero bueno, a ver, platícanos acerca de Bimbo.
esta multinacional mexicana, ahora en España. Sí, mira, Ahora que a mí, estamos tan de moda en la relación México-España. exacto, ahí me llama la atención por dos cosas. Una, Bimbo, que se sigue manteniendo como una de las multinacionales del pan más importantes a nivel mundial. Poco a poco en México se había perdido esta cuestión de las empresas mexicanas con un sello mexicano. Sí, ya si le rascamos, y ahorita vamos a ver, bueno, pero tampoco es tan mexicano de dónde viene el origen, ¿no? Pero pues, son nacidos en México cuando ya fueron muchas empresas que se vendieron en México. Entonces a mí me llamó la atención y después dije, wow, si ahorita de por sí no es que estemos, porque sigue dando el run run del problema de que no se haya inventado, no se haya invitado al rey. Entonces me llamó la atención cuando pues veo que dentro de las notas se habla de que el Comité de Empresas de Bimbo en Valladolid ha convocado a 9 días de huelga ante la falta de avance en las negociaciones para evitar el cierre de la planta. Entonces ya cuando dice, bueno, ha habido movilizaciones, representantes, entonces lo que dice Bimbo es, a final de cuentas, oye, pues no es que vaya a cerrar, solo los quiero trasladar. Entonces dice, bueno, pues vamos a tener algún tipo de reuniones, vamos a hablar, se hablaba de una que es Medina del Campo, una de las comunidades cercanas a lo que es en Valladolid, y pues dicen, bueno, que pues podemos negociar, sí, pero esta parte a final de cuentas tiene que ver con que no quieren que se lleve y se cierre de donde está. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces dice uno, a fin de cuentas, ¿qué tiene que ver? O sea, es algo, pues no pasa nada, o por qué sería relevante, ¿cómo se llama la noticia? Creo que por un lado, por primera vez, a nivel particular, pues me llamó la atención, pocas veces he escuchado que una empresa internacional, en este caso transnacional en España, con una importancia que tiene Bimbo, esté en esta cuestión de hacer una situación de reinstalación de la misma empresa y el plan que ha pedido en el mismo Valladolid, decir, pues es que hay que reindustrializar todo este plan para que se pueda mantener y por lo que significa, a final de cuentas, el gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid está presionando a Bimbo para que se siente buscar una solución industrial que asegure el mantenimiento de la fábrica y evite los despidos. Estamos hablando de una cantidad importante de trabajadores que estarían siendo despedidos o en su defecto decir, bueno, no te despido, solo ya nos vamos de aquí. Entonces ahí como que se viene una cuestión interesante de esta empresa y pues me llevo a la siguiente parte de decir, bueno, ¿y de quién es Bimbo o de dónde viene o por qué viene? ¿No? Pues esta parte de decir, bueno, se habla de Lorenzo Servitech, no sé, fundador del grupo Bimbo, nació el 20 de noviembre de 2018 en la Ciudad de México. Su padre es inmigrante catalán, de ahí viene, este señor es el que, este inmigrante catalán abrió en 1928 la pastelería El Molino junto con socios locales. Desde entonces, Bimbo creció hasta convertirse en la panificadora más grande del mundo. O sea, no estamos hablando de la señora que vende tamales y que o sea, no, estamos hablando de la empresa panificadora más importante del mundo y que se ha mantenido como un negocio familiar a cargo de estos no sé, Serviche. servite. Ahora, siendo catalanos, sí se pronuncia así, yo tengo yo busqué y dice, bueno, entonces estos hombres que me recuerda la parte catalana, entonces sí viene la parte en la que está en cuarto lugar en la lista de millonarios en 2023, es decir, no estamos hablando reitero, de una empresa cualquiera, estamos hablando de una empresa mexicana que se ha mantenido, cuando uno empieza a ver lo que manejan en Forbes, de toda la estructura orgánica de esta empresa, pues estás hablando de que sigue siendo, sí con los CEOs y con algunas otras personas que se han metido dentro de la organización, pero sigue siendo una empresa mexicana, sigue siendo la cuarta empresa, ¿cómo se llama?, con mayor lana, sigue siendo la empresa más importante panificadora. Entonces, por eso me llamó la atención. Por un lado, pues esta cuestión en una pequeña comunidad en España, no viene a abonar esta parte a los mexicanos con respecto a lo que pasó hace una semana con que tenemos el problema. Dice que ya nos va, que se va. Y dice, bueno, prácticamente le da otra compra y dice, no nos vamos, solo nos mudamos. Pero dice, bueno, la afectación que hay en esta parte, en esta comunidad de Valladolid, es muy fuerte. Sería un impacto
importante para las familias y para el sustento. Y el de Bimbo dice, bueno, pues ¿qué lo quiero cambiar? Porque hay un plan de negocios diferente. Y lo que me lleva a esta parte de ver que gratamente es un catalán inmigrante que produce el Bimbo. En el caso de Cataluña, el pan es buenísimo. Yo me acuerdo mucho del pan desde lo que se produce, el mismo, ¿cómo se llama? El baguette, ¿no? Que tampoco es baguette, sino pues, esta cosa que es riquísima. Digo, nada le tiene que pedir a los bolillos de acá, pero ahora entiendo muchas de las partes. Yo lo desconocía, de dónde venía, ¿cómo se llama? El origen de Bimbo. Entonces, por eso fue que me llamó la atención. ¿Cómo ves tú, Joel? Pues muy interesante, ¿no? Las consecuencias de la globalización, ya puedes encontrar multinacionales de países de distintos lugares poniendo en problemas pueblos pequeños de otros lugares, ¿no? Y es esta, esta evidencia de que las diferencias ya no son tanto geográficas, sino pues esto, ¿no? De estructura, o sea, los trabajadores, los obreros españoles pueden ser afectados por las decisiones de un supermillonario mexicano, un obrero mexicano puede ser afectado por las decisiones de un supermillonario japonés, entonces, pues el mundo es distinto, pues ya no es, ya son más parecidos los obreros de dos países y los millonarios de dos Claro, países que entre ellos, ¿no? que entre Muy sí, sí, sí. interesante, muy interesante. Venga, pues adelante, Joel. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a la... Déjame quitar mi reloj porque no estaba... ¿no? Ahí está ya. Estoy viendo mi reloj, pero ya no lo tengo, ya no lo encuentro. Ahí está ya. Ok, bueno, fíjate que en Victoria, un estado de Australia, se hizo una ley en contra del saludo nazi, del levantar Ujú. la mano, ¿no? Y bueno, pues obviamente esta ley entró en vigor y obviamente no faltó quien a los pocos días, tratando de desafiarla, pues realizar el saludo y fuera arrestado. Entonces el primer arrestado en Victoria, Australia, por realizar el saludo nazi, recientemente declaró que no siente ninguna culpa. Voy a platicar un poquito del caso. Resulta que un señor de 25 años, un muchacho de 25 años, Jacob Hersant, autoproclamado neonazi, se convirtió en la primera persona en ser arrestada y condenada en el estado de Victoria, Australia, por realizar el saludo nazi en público. Obviamente esto posterior a que fue prohibido. La prohibición de esta prohibición se aprobó en octubre del año pasado, en 2023, y Hersant fue arrestado a ese mismo mes, el día 27, solo 6 días después. Se había aprobado el 21, pues 6 días después lo arrestaron. Él hizo el saludo nazi frente al tribunal del condado de Victoria, lo que lo llevó a su arresto inmediato, es decir, en clara de desafío, ¿no? De lo que había ocurrido. Las autoridades consideran que la pena para esto, bueno, la pena que está ahí puede ser 1 año de prisión a quienes violen la ley que impide hacer el saludo y hasta $23,000 australianos, que son alrededor de 300,000 pesos. La defensa de Hersant afirma que el saludo no fue perfecto. Es decir, la defensa para los abogados Claro. dicen que no lo hizo tal cual, hizo una trampita ahí, como que dobló el brazo y hace cuenta, llegó al saludo, pero o lo curveó o lo hizo raro. Entonces no fue un saludo perfecto. Entonces, con eso quiere decir que no violó la ley. Obviamente, pues es una trampa, ¿no? Y este señor Hersant afirmó que va a seguir haciéndolo. En una entrevista dijo, lo voy a volver a hacer y voy a continuar diciendo la frase esta que se decía en el saludo, que es "Sieg Heil", pero procurando que la policía no lo vea. Es decir, le dijo, pues mientras no me vea la policía, lo voy a seguir haciendo. Es decir, en claro desafío. Y resulta que el juez, el magistrado que lo va a condenar, porque todavía no sale la condena, que impidió que lo dejaran salir así tan fácil. Digo, el señor está libre, nada más falta la condena. Vamos a ver si paga una multa o lo meten a la cárcel un ratito, entre casi 12 meses. Pero el argumento, la discusión del juez, tiene 184 páginas. O sea, Válgame. 184 páginas de argumento en contra de esto.
esta nota me llama la atención porque a mí me llama la atención que todavía, después de más de 50 años, siga siendo un tema los nazis. Lo siguen siendo y sigue siendo algo en lo que la gente se refiere y sigue teniendo aficionados y fans y defensores. Pero bueno, la cosa es que aquí la cuestión es, se prohíbe en uno de los estados de Australia, no es el primero de Australia en el que se prohíbe, pero en el estado de Victoria se prohibió. Y entonces toda la discusión es si el saludo es o no es como era. Y obviamente es la intención de hacerlo, que lo que intenta hacerse con esta ley es proteger a las minorías, denunciar la discriminación, denunciar el racismo, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está la gente de Australia preocupada en discutir si un saludo nazi es o no es el saludo nazi. Ahora, para entrar en contexto, bueno, hay otros países donde hay leyes específicas en contra de este conjunto de símbolos específicos, es decir, el de los nazis. En Alemania hay una de las legislaciones más estrictas contra la parafernalia nazi, incluso en algunos países está prohibido el nombre de Adolfo o de Adolf, ¿no? El uso de símbolos nazis, incluyendo el saludo, ese famoso saludo hitleriano, está prohibido y puede ser castigado con multas y penas de hasta 3 años de prisión por hacer el saludo nazi. En Italia, que también tuvo un problema de fascismo increíble, pues se prohíbe la apología del fascismo y el uso de símbolos relacionados con el régimen fascista. Francia, vecino e invadido y que tuvo ahí a un régimen títere que apoyó, también se prohíben los símbolos y la negación del holocausto. Y en Australia, además del estado de Victoria, el estado de Tasmania también ha implementado leyes que prohíben el símbolo. Ahora, para ampliar el contexto, bueno, obviamente hay más casos, ¿no? En Estados Unidos, muchos estados, aunque no es una ley nacional así muy específica, pero muchos estados se han tratado de quitar estatuas y símbolos de los confederados, de los sureños, de los esclavistas de la guerra civil. La bandera del general Lee, de los Dukes de Hazzard, el que traía, pues en algunos lugares no está permitido o se ha intentado prohibir. No existe una prohibición federal, pero bueno, eso ocurre. Obviamente en Sudáfrica, después del apartheid, todos los símbolos que tienen que ver con el régimen segregacionista también han sido intentados de borrar. Y en Rusia, ahora que parte del argumento de Rusia para entrar a Ucrania ha sido mencionar a los nazis, pues también existe una increíble prohibición, ¿no? Bueno, no increíble, creíble, prohibición en contra de la propaganda. Y bueno, pues ese es el tema. Y yo te quería preguntar si tú crees que aquí en México hay algún símbolo que esté, digo, por ejemplo, el Estado laico mexicano hasta cierto punto impide las manifestaciones religiosas, pero ese es un tema ligeramente distinto. Pero así, de periodo histórico, algún fenómeno curioso. Yo tengo dos comentarios sobre eso. Pero mientras lo comentas, Es, voy a servir un exacto, café, sí. pero te escucho. Ya, híjole, no sé, estoy como tratando de pensar cualquiera en lo que se me viene a la cabeza. Nada más me llama la atención que sigue existiendo personas que, como tú dices, que después de la parte histórica tengan la cabeza dura o la cabeza o la cara dura de seguir con cuestiones que no tienen ningún sentido, ¿no? Y históricamente sí tendría que erradicarse. Si estamos apenas en esta condición de buscar erradicar el racismo, el clasismo, la discriminación, y sigue habiendo esta parte de decir, pues no me importa si lo esté viendo o lo esté mal, con el simple hecho de que pues, no me importa. Ahora, esta cuestión de 184 el argumento, o sea, dices, 184 oye, páginas. páginas, dices, oye, este también, ahí es donde la ley ya se vuelve todavía más complicada, ¿no? En la parte de lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? Una argumentación. Y no, fíjate, no me viene a la cabeza, ¿será que vivo en mi Fíjate que mente una libertad? hay dos casos A que ver. a mí me tocó ver de calles. Ahí, en una avenida aquí de Aguascalientes, se llamaba, le pusieron Porfirio Díaz. Una avenidita, Porfirio Díaz, ahí entre salida Zacatecas y Independencia, una Ujú, avenida ujú. nueva. Originalmente se llamaba Porfirio Díaz y había un monumento, una pequeña estela ahí
que se llamaba Porfirio Díaz. Hasta donde yo averigüé, ya no se llama Porfirio Díaz. Y no hay, obviamente, hay muy pocas calles, no sé si hay en el país. No está prohibido, me imagino que no hay una ley que prohíbe llamarle Porfirio Díaz a algo, pero no hay, obviamente no hay Victorianos Huerta y cosas así. Pero yo me acuerdo que esa calle me llamó mucho la atención. Yo pasaba por ahí en la bicicleta, es como más fácil darte cuenta de cuando hay calles nuevas o avenidas nuevas y además me llamó mucho la atención. Se llama Porfirio Díaz. No sé cómo se llama ahora, pero se llamaba Porfirio Díaz. Y en un fraccionamiento de Aguascalientes, donde las calles tienen nombre de montes y de montañas y de montes inventados, que hay uno que se llama Andes Aperinos, o sea, dos masas de montañas en un mismo nombre. Pero, y creo que esa fue la que le cambiaron el nombre en algún momento, ¿no? No estoy seguro. Pero alguna de ellas le cambiaron el nombre y le pusieron José María Escrivá de Balaguer, Ujú, que es ujú. el fundador del Opus Dei. Sí, sí. Tampoco duró. No sé quién fue y se peleó, pero tampoco duró. No, obviamente no creo que haya una prohibición. Seguramente a nadie se le ocurrirá ponerle Marcial Maciel a una calle, pero, Y que sea pero el Kinder, nombre ¿no? del fundador del Opus Dei duró un ratito y ya no se llama así. Entonces, yo no sé si hubo una ley, no creo, debe haber habido una queja y así como muy chitón, muy calladito, pero se le cambiaron. Y la última, que ahorita me acordé, el tercer anillo, Aguascalientes, para quienes, como tenemos público de todo el mundo, para quienes nos escuchan de otros lados, Aguascalientes tiene tres avenidas que rodean la ciudad, son tres circuitos que la rodean, son concéntricos, cada uno más grande que el otro. Y la primera, que se llama Avenida de la Convención de 1914, es el primer anillo, la mayoría de la gente le decimos primer anillo, el segundo anillo se llama Avenida Aguascalientes y el tercer anillo se llama Siglo XXI. Ujú. Pero cuando empezó, cuando apenas estaba haciendo, era la época en la que iba saliendo Salinas de Gortari. Y esa avenida se llamó, en algún momento, el tercer anillo se llamaba Avenida Carlos Salinas de Gortari. Ya no se llama así. Entonces, bueno, no se llamó, no sé cuánto duró, no sé si de veras duró, pero en algún momento el proyecto era que eso se iba a llamar así. Entonces, por lo menos hay tres en calles, no sé si símbolos o quema o algo así, pero por lo menos tres. Porfirio Díaz, José María Escrivá de Balaguer y Carlos Salinas de Gortari tenían calle y ya no tienen. Creo que Carlos Salinas tiene una callecita, pero la avenida grandota esa que iba a ser, no fue. Se la quitan. Fíjate, ahorita con mencionas y haciendo recuerdo del sexenio pasado, sí, sí, creo que sí tenía un problema. Ahora sí, ya el señor expresidente que se fue a su rancho allá en Tabasco, pero fue de los promotores que decían junto para quitar la estatua de Cristóbal Colón. No sé si te acuerdas ahí en el Ah, Paseo de claro, Reforma, claro. que creo que sí había un problema. Ya haciendo un poquito el recuento, que pueden ser coincidencias. Alguien decía que en el gobierno nunca existen coincidencias, pero empezaron hubo desde el inicio, hubo una cuestión interesante hacia España, ¿no? No sé cuál era la cuestión, me llama, porque pues, me da la atención desde siempre, ¿no? Pues, el que inició con esta cuestión, pues fue López Obrador al pedir una disculpa, ¿no? Que nos metemos, ese no es el punto, ¿no? Sino que, pues sí, a final de cuentas, hoy estaba revisando, y sí, pues la estatua de Cristóbal Colón fue retirada de la glorieta de Colón, o sea, la glorieta de Colón, Cristóbal Colón, pues lo quitaron, pues deja de ser, entonces la Ciudad de México, y se puso una de las imágenes del joven Amayac, y fue renombrado como la glorieta de las mujeres que luchan. Y recuerdo que algo pasó con esa imagen, que algo problema tuvo. Entonces, sí creo que el sexenio pasado tuvo un problema, tenía un problema, no sé si el presidente, no sé si los que estaban con él, pero bueno, se caracterizó por esta situación en contra de lo que fue la conquista, ¿no? Este periodo en el que, bueno, para bien o mal ya fue, y sí, si lo empiezas a reclamar, eso no es lo importante, sino que sí llamó la atención como que si había una cierta animadversión contra la España de hace siglos, que no era la España que tenemos ahora, pero bueno, es ahí, y sí me llamó la atención, Cristóbal Colón nos lo quitaron de ahí, y creo que a la fecha, la misma imagen que se puso ahí, no sé qué problemas tuvo, que también no se ha mantenido, pero ese sí se me viene a la cabeza, porque dije, algo pasó en la Ciudad de México. Aquí en Aguascalientes no tengo como muy claro, pero creo que a nivel nacional sí ese fue uno de los puntos, que fue una discusión que creo que duró 3 semanas y después a nadie le importó. Eso es cierto. Pero bueno, Sí.
Sí, sí, está interesante. Fíjate que no tenemos, incluso aunque se ponga y lo podamos discutir, estemos, no Claro, claro. tenemos los grados Ah, no. de ofensa que tienen en otros países, ¿no? Lo que pasa en Alemania, pues, o sea, el hecho de prohibir un nombre, ¿no? Que es justificable, pues, o sea, lo que está No, pasando no, allá, claro. pero obviamente entra en discusión la libertad de expresión y todas estas cosas. Pero bueno, un muchacho de 25 años de Australia creyéndose nazi también es como para darle un zap en la cabeza o meterlo 12 meses a la bote para... Que te Pero limpie. también, no sé, es darle mucha importancia. Entonces es un tema del que se habla en un país a miles de kilómetros, estamos hablando de eso. Entonces también tiene, es como un arma de doble filo siempre, ¿no? Pero bueno, Claro, fíjate, y antes de terminar, esta parte de cuando buscas que un problema que realmente afectó a la humanidad se vaya perdiendo, diluyendo, lo que pasa cada vez que hay una situación de esta a nivel mundial es que por culpa de alguien que a lo mejor no tenía muy claro, ya reavivas un problema que dices, bueno, lo ideal sería que poco a poco se fuera diluyendo. Y no, como tú dices, por un chamaco, otra vez se vuelve a revivir este problema. Pero bueno, al final de cuentas, viene la situación. Bueno, a ver, pues te háblanos cuento, del secuestro del presidente municipal por usos y costumbres en Aldama. te voy a contar rápidamente de dónde vino. Yo estaba yendo al trabajo hace una semana en miércoles y siempre escucho podcast porque no quiero enterarme, o sea, ya estoy buscando tratar de tranquilizar mi existencia, no puedo resolver los problemas, entonces dije, bueno, no quiero, se acabó mi podcast y estaba las noticias. Entonces de repente estaba una reportera o presentadora muy contrariada porque hablaba del secuestro de alguien. Y dije, vamos, dije, me llamó la atención, seguí la nota y pues resulta que cuando yo lo escucho, tenía poquito tiempo, era el 3 de octubre, y pues acabamos de venir del festejo ¿cómo se llama? Del primero no fue el 2 porque fue miércoles 2. Bueno, entonces veníamos del festejo de la presidenta y todos, y bueno, había una algarabía impresionante en este país, y la chingada. Bueno, entonces decían que al presidente municipal, bueno, expresidente, porque terminó su mandato el 30 de septiembre. Entonces ya dejó de ser presidente. Entonces, como lo planteaba la presentadora, pues parecía que era un pobre presidente, expresidente municipal municipal que lo habían secuestrado y estaban pidiendo 1 millón de pesos, 1,5 millones. Entonces, pues no había forma de conseguirlo. Entonces, yo platicaba ahí con un amigo. Dice, oye, pues estaba preocupado por el trabajo. Y dije, oye, mira, pues yo no me preocuparía. Pues, acabo de escuchar las notas que hay un presidente municipal que está secuestrado y están pidiendo 1,5 millones. Yo ahorita cualquier problema que puedas llegar a tener, no soy la persona porque dicen que le iban a colgar o le iban a quemar vivo. Yo no soy la persona que van a quemar porque no tiene 1,5 millones. Entonces me llamó la atención, empecé a buscar y bueno, pues ya resulta que la nota era que el presidente municipal en ese momento era Alonso Pérez Santis, fue llevado por fuerza por grupos de aproximadamente 20 habitantes de la comunidad de Chayomte, quienes le exigían 1,6 millones de pesos. Dice, bueno, pues, ¿por qué? Bueno, pues presuntamente estaban destinados para obras de infraestructura social en esa comunidad. Lo que le faltó, decía la presentadora en Radio Nacional, era que no era un secuestro motivado únicamente por crimen organizado, por una cuestión natural. Simplemente era la tercera vez que este señor les había robado. Ya cuando se difundió un video donde Alonso Pérez apareció vestido de mujer con un traje típico, vi el video, tampoco era tan alarmante después de una persona que 3 veces robó. Lo tenían no sé si has visto las canchas de básquetbol que tienen la portería, bueno, pues ahí estaba colgado, o sea, tampoco, y le pusieron un trajista, tampoco era para tanto, desde mi punto de vista. Entonces, constitucionalmente, quien ganó, y ahí viene todavía todo lo peor, constitucionalmente quien ganó la elección en 2021 para presidente municipal de Aldana fue la esposa Angelina Díaz Méndez, esposa de este señor, pero debido a las prácticas machistas que prevalecen en el municipio ubicado en la zona indígena de los Altos de Chiapas, se tuvo que tener esta persona. Entonces yo ya después, bueno, ahorita desmenuzo los hechos quién fue que gobernó él. Entonces, dicen que es la tercera ocasión en que los pobladores de Chayomte secuestran al presidente, a quien acusan de desviar recursos públicos destinados a obras de infraestructura en la comunidad,
que en los secuestros previos el alcalde de facto accedió entregar los fondos exigidos. No dicen si los entregó o no, nomás dijo, sí, yo se los voy a entregar. Los secuestraron el pasado jueves en la plaza de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hasta el momento ninguna autoridad de los gobiernos estatales o federales ha informado. Entonces yo dije, bueno, es una persona, o sea, si lo pones nada más como secuestro, pues suena horrible, ¿no? Dices, oye, ¿por qué o sea, para cómo está este país, con la inseguridad que tiene, todo el crimen organizado, que hay una nota que digan, nos secuestraron a un expresidente municipal, están pidiendo 1.6 millones de pesos, la esposa dice que no, no sé de dónde los va a sacar, y la autoridad hace mutis. Escucha la nota y dices, oye, pues está, y piensas, no, pues es que es por tercera vez estos ingratos de la comunidad, o sea, solo porque a final de cuentas le tocaba a la mujer, no, pues pongo un nombre, pongo al esposo, bueno, señores, entonces no se quejen de que después de que democráticamente es la mujer, es una mujer quien fue elegida, pues la quitas y pones a un hombre. Y va más allá de los géneros, pero si estamos hablando de una parte machista, oye, pues eso tiene un costo. Si no respetas, por un lado, la voluntad que tienes y pones al hombre solo porque es el esposo, y después te hace 3 veces la misma, ¿cómo se llama? La misma trastada. Hombre, carajo, pues a final de cuentas dices, no es que lo tengas merecido, pero de repente algo que me llama la atención es los pueblos tienen el gobierno que se merece. Bueno, pues a final de cuentas estas personas, no sé si a final de cuentas lo quemaron, hoy traté de buscar porque decía que lo iban a quemar, otro que los iban a colgar, ya no, ya como que la nota se diluyó, creo que también porque las autoridades ya no les importó dar una cuestión de seguimiento. Y eso me viene a un tercer señalamiento que digo, todos los servidores públicos cuando entran a un puesto creen que el puesto va a ser eterno, creen que siempre van a tener la posibilidad de ser la autoridad y que ellos se van a poder quitar. A final de cuentas, creo que pocos se han dado cuenta, porque siguen creyendo que van a estar siempre del servicio público cuando son representantes populares, que siempre van a tener el poder. Yo, a final de cuentas, con esto te paso la palabra, me lleva a la película de La Ley de Herodes, cuando está este hombre, cuando llega, ¿cómo se llama? El actor, bueno, ¿cómo se llama? Acuerda mejor, ¿cómo se llama el actor? El ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, este hombre que llegan y lo están, inicia la película que ponen al presidente municipal que está en un poste subido y que a final de cuentas lo linchan. Y este señor acaba igual, o sea, el mismo que cambia la constitución, servidor, o sea, dices, oye, no entendemos, sigue pasando y lo que una película que tiene ya algunas décadas, dices, es que no, en la parte rural de este país sigue siendo en la misma historia de una película que parece que no se hace añeja, parece que con el paso de los años sigue siendo vigente. No sé cómo lo ves, Joel. Por eso me llama la atención todo este entramado de cosas. Damián Alcázar, ¿no? Damián Alcázar, sí, sí, sí. Sí, sí, justo, o sea, no es histórica, es presente. Pero esto, ¿no? Es 3 veces. Y además, las dos anteriores, es que te robaste la lana y la regresó, ¿no? A lo mejor sería la manera, no estarlos castigando. Voy a hacer una observación aquí. Hace muchos, no muchos, pero hace unos años, fui a Pabellón de Arteaga. Cuando la salida de Pabellón ya no está el letrero, pero en un terreno baldío decía, a quien se atrape tirando basura en este lugar, le vamos a meter unos chingadazos. Digo, eso es un chiste, pues no lo propongo realmente, pero hay algunas acciones y algunas faltas. Bueno, pues igual llegan y te dan unas nalgadas y con eso sería suficiente, ¿no? A ver, señores, un terreno baldío, estás todo tirando la basura ahí. ¿Para qué lo multo? ¿Para qué no, chingadazos y vámonos? A ver, a lo mejor así entenderíamos. Pero bueno, no lo propongo, es una broma, no lo propongo. Pero bueno, vamos a irnos un poco lejos a otro lugar donde también pasó algo interesante. Resulta que Iwao Hakamada fue absuelto. Seguramente la mayoría de las personas no saben quién es Iwao Hakamada. Les sonará que es japonés, efectivamente es japonés. Resulta que es un exboxeador. A mí me gusta mucho el mundo del box. A lo mejor en algún momento ya no existe el boxeo porque es violento, pero a mí me gusta. Y entonces luego hay anécdotas e historias interesantes. Este señor
Iwao Hakamada tiene 88 años y recientemente fue absuelto de un cargo de asesinato de su jefe, un fabricante de miso, de comida japonesa, y de familiares. Pero resulta que pasó 45 años en el corredor de la muerte, es decir, ya condenado a muerte, estuvo 45 años, se echó 56 o 50 y tantos años en la cárcel, más de la mitad de su vida, tiene 88 años. Fue arrestado en 1966 y acaba de ser absuelto y condenado en el 68 por el asesinato. Él siempre dijo que era inocente y pasó, como les había dicho, 45 años en el corredor de la muerte. Es decir, es la persona que más tiempo ha estado esperando Híjole, que lo maten. pobre. La absolución ocurrió hace unos días, 26 de septiembre, cuando el Tribunal del Distrito de Shizuoka lo absolvió, revocando la condena tras una revisión de su caso. El problema fue que al parecer hubo pruebas falsificadas en el juicio original, cuando en el juicio estamos hablando del 66. Las nuevas pruebas presentadas, que tienen ya que ver con ADN, demostraron que las pruebas utilizadas originalmente fueron manipuladas, así que no coincidía el ADN de él con lo que se presentó originalmente. También se concluyó que la confesión, porque el peso más grave de la condena, bueno, sí, de la condena se debió a que él había confesado, pues resulta que se probó que había sido ofrecida bajo tortura y bajo presión. Es decir, él dijo que lo coaccionaron y que lo torturaron. Aquí lo interesante es que, eh, pues, a este señor lo arrestan a los 40 y tantos años y pasa más de 50 años, bueno, a los 30 y tantos y pasa más de 50 años en la cárcel, más de 45 años esperando que lo maten. Y entonces resulta que ahora su hermana, que pasó toda la vida intentando defenderlo y probar su inocencia, ya le dijo a Iwao Hakamada que no, que es libre, y al parecer es un señor de 88 años, no lo está entendiendo, no entiende bien qué quiere decir eso. No sabe, pues, ni siquiera está celebrando su libertad, ni siquiera lo está festejando. Así que, bueno, pues este tema me hizo a mí pensar en algo que debería estar en la discusión. Hay todavía alrededor de 50 países que tienen la pena de muerte y esta absolución pues reaviva el debate sobre la pena de muerte en Japón y en el mundo, ¿no? Sobre cuál es el problema de condenar a alguien a muerte. Si este señor no hubiera pasado 45 años esperando que lo mataran por un delito que no cometió, pues entonces el Estado habría cometido un asesinato porque habría matado a un inocente. Sin embargo, pasaron 45 años. O sea, ¿qué haces a los 88 cuando te dicen, oye, pues sí, pasaste más de la mitad de tu vida en la cárcel, pero ya eres libre? Tengo 88. O sea, ¿libre para qué? ¿No? O sea, mi vida ya está hecha, ya está diseñada, funciona como un condenado a muerte, además, ¿no? Imagínate pasar un año condenado a muerte, debe ser horrible. ¿Más de 40? Y bueno, aquí me acordé de que Edmundo Dantés se hizo famoso por una novela, un personaje de una novela se hizo famosísimo, porque es el Conde de Montecristo, una novela buenísima que a mí me encanta había sido condenado injustamente y se escapa. A final de cuentas se tiene que escapar porque no lo dejan ir. Pero él pasó, y me acuerdo que en la novela se menciona mucho el tiempo que pasó y cómo cambia él de ser un buen tipo, inocente, está a punto de casarse con su novia, a convertirse en pura venganza. Se convierte toda su personalidad se diseña para ser una venganza. Y pasó 14 años en la prisión nada más. Ese señor, yo creo que se le pasó hasta el tiempo de la venganza y ya ni siquiera entiende qué es la libertad. Pero ¿cómo ves? Esto pasó a un exboxeador que fue acusado de matar a su jefe y que resulta que no fue. No, o sea, es que debe de ser, creo, creo que no se dimensiona esta parte de, como tú dices, un año, que te digan, o sea, que te metan a la cárcel un día, o sea, de ahí, o sea, que te priven de todo, o sea, que te priven de Que todo. te digan que te van a matar. Sí, O sí, sea, que pues estés digo, condenado a muerte. Un sí, día, mañana te vamos a matar. El, un día espantoso, un año esperando. 45. sí, digo, pero yo inicio desde que te meten a la cárcel.
Y ya que te metió, entonces te vamos a matar. Porque, ahora, pues vamos a, una cosa Pero ni siquiera es la amenaza de un criminal, o sea, la claro, ley dice que te vas a morir. exacto. No, y como que a nivel de broma, esta parte, oye, pues en 2 años sacaste el caso muy rápido. Ya quisieran tantas personas que después de que en 2 años la justicia sea expedita. Entonces, yo veo el problema, te meten a la cárcel, te dicen que te van a matar, sabiendo que, o sea, toda esta parte de cómo sacan las confesiones, totalmente de acuerdo con esta cuestión de la pertinencia de una pena de muerte, saber hasta dónde realmente una pena de muerte te garantiza que efectivamente se ejerza justicia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los juzgadores seguramente están retirados en su casa en alguna No, pues parte ya se del mundo. murieron, pues si el Ahora, problema imagínate que no. todos estuvieran vivos estos desgraciados, ¿sí? Entonces dices, no, o sea, yo entiendo, a lo mejor voy a ser muy radical, pero ya me enojó este caso. Yo entiendo que pueda ser esta parte de decir me equivoqué. No, 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 a ver, carajo, no, no te equivocaste. Yo creo que hay ciertos puestos, ciertas actividades profesionales, cierto servicio público, que tendría que haber una sanción con la intención de que hasta que no tengas una prueba, puedas meter a alguien o a la cárcel o condenarlo a muerte. Si te equivocas, no es que pusiste mal una cerradura, es le quitaste la vida a una persona. Tendría que haber una sanción ejemplar para. Me queda claro que después viene el miedo de no saber sancionar, pero pues, entonces, pues diría este señor en su momento, si no puedes, salte, pues entonces aquí parece que aquí en todo el mundo entrar en la parte de la impartición de justicia entra cualquiera y ya podemos revivar no quiero revivar el detalle de la reforma judicial en nuestro país, pero parecía que no importa quién entre como un juez, o dice, oye, va de por medio la libertad de cada uno de nosotros. Este caso ya es aberrante, es una cuestión, como dices, ¿qué puedes hacer que te digan, ya tienes libertad? No, no existe libertad, nunca existió. ¿A qué salgo? Una de esas sale y se muere, le da una conmoción, o sea, le puede pasar algo. Entonces, yo sí creo que en todo esto los juzgadores tendrían que tener un castigo ejemplar. O sea, usted perdone, o sea, usted perdone dos cosas, lo metimos de la cárcel, lo acusamos, lo torturamos, lo íbamos a matar y pues ni lo matamos, lo tuvimos en vida. O sea, este señor habría que ver el ADN, a ver cómo le funciona, cómo le hizo para sobrevivir esa angustia emocional, mental de que mañana es tu último, yo no sé, o sea, este corredor de la muerte, mientras te dicen, me recuerda la película de la Yarda Verde con Tom Hanks, ¿no? Que era una angustia, pues estabas ahí, sabes que te ibas a morir, ya cuando te dijeron, no sé cuántas veces le dijeron, mañana te mueres, no, siempre, no sé si todavía sufrí esa parte. Entonces, sí creo que hay una cuestión, no encuentro otra palabra, aberrante, de la que pasó este pobre hombre, el boxeador, su carrera, es esta parte de los juzgadores, esta parte de que no hubo un castigo, o sea, solo te dicen disculpe, y no hay un castigo para alguien, o sea, no se equivocaron de yogur, o sea, no sé, me acabo de indignar de una sobremanera, güey. Bueno, sí, tiene muchos detalles que discutir, ¿no? Porque, pues, también eh, seguramente quien lo torturó y lo coaccionó para declarar merece una pena, pero si no existen pruebas de ADN y las pruebas, o sea, nunca sabemos la verdad absoluta, entonces, pues se avanza la ciencia y dentro de 100 años se descubre que sí era, o sea, es súper complicado, pero bueno, que haya sido con coacción y pruebas falsificadas, pues ahí sí está, amigo. Pues bueno, pasemos a nuestro último nota, no es no. Y Bueno, eso hay que insistir constantemente, no es no. A ver, platícame qué pasa en Holanda. es Holanda. Yo cuando lo vi dije, estamos en el siglo XXI, estamos en 2024. No puede ser que todavía tengamos que insistir, se tenga que insistir de que un no es no. O sea, uno no es, y con estas tonterías que de repente tienen ciertas personas o comentólogos, opinólogos, bueno, es que la mujer no, cuando te dicen no, ya, gracias, con permiso, retírate. Bueno, sigo indignado con la noticia anterior, pero bueno,
voy a tratar de ser lo más tranquilo posible. Nos dice, Holanda quiere penar toda interacción sexual no voluntaria, física o virtual. O sea, el Ministerio Neerlandés de Justicia presentó la semana pasada un proyecto legislativo basado en un estándar de interacción sexual. Siempre debe ser voluntaria e igualitaria. Creo que esta parte de igualitaria no entra en muchas de las cabezas, tanto en el mundo físico como virtual, como tú bien dijiste hace algunos minutos. Ya estamos adentrados en un mundo alterno que es el virtual, que parecería, ay, no pasa nada, no, hay una afectación importante. Bueno, el proyecto de ley sobre los delitos sexuales que ya se tienen, están introduciendo pues, diversas formas de agresión y violación que constituyen un comportamiento delictivo. El factor determinante está en si la persona que realizó los actos sexuales con la víctima sabía que ésta carecía de voluntad para hacerlo y sin embargo persistió. Entonces dices, esto no es muy difícil de saber, ¿no? O sea, esto no es muy difícil de identificar. Si cuando la persona acepta, pues dices, cuando los dos estamos de acuerdo, cuando las dos personas están de acuerdo, no hay un forcejeo, no hay un enojo, no hay llanto, no hay nada, o sea, hay una comunión en lo que se está haciendo. Bueno, la norma que establece, bueno, que si existe alguna duda sobre si ambas personas están dispuestas a tener relaciones, el iniciador debe de verificar si la otra persona da consentimiento para este contacto sexual, mientras que la violencia o la fuerza seguirá siendo una circunstancia agravante. Sí. De repente vienen estas cosas, no, pues es que parecía, no, o sea, sí, o sea, y me llama la atención que tampoco lo están, si bien es cierto, viene la tendencia a lo que es la mujer, viene esta doble condición, sabiendo que la fuerza del hombre sobre la mujer es mayor. O sea, es decir, si podemos meternos en todos los casos, y creo que lo hemos platicado aquí en miles de ocasiones, esta cuestión de decir, bueno, es que ¿cuántas veces abusan la mujer del hombre? Sí puede haber un abuso, pero no existe un miedo. El hombre no tiene un miedo que exista un miedo real que tiene la mujer. Entonces nos dicen, en cuanto al contacto sexual con alguien, ¿sabes o deberías haber sospechado que no quería? Entonces, en ese sentido, busca el castigo de, sabes, o debería ser sospechado que no quería, se castigará como una forma de agresión o violación, mientras que el acoso sexual en público en el mundo físico o virtual también será punible en ley y estará sujeto a un máximo de 3 meses. Lo que se busca, a final de cuentas, es que se denuncie lo que es la intimidación y las conversaciones sexuales no deseadas también serán punibles. Voy a platicar el caso muy rápido de una amiga, no quiero decir el nombre, pero que me confió, que yo espero si escucha esto no se enoje, pero que está cabrón, no encuentro otra palabra, como los hombres, mayormente los hombres, creo que de cada 10, 9.5 los hombres, empiezan a meter una plática sexual en la cual la mujer dice, a ver, ¿en qué momento pasamos de estar platicando de cualquier cosa a empezar a hablar con términos sexuales y tratar de encaminar a la mujer a una plática sexual cuando la mujer no lo motivó, cuando la mujer no lo inició, cuando la mujer directamente dijo, oye, ¿y si cambiamos de tema? No, fue insistente la persona. El daño que causa a una mujer es que esta persona que quiero mucho llegó al punto de decir, oye, es que ya no, yo me siento mal porque creo que ya no supe yo qué hacer. Y me platicó, oye, está mal. No, desde luego que no está mal. O sea, el problema es que cuando la víctima ya se siente en un precipicio, es decir, es que a lo mejor yo no fue lo suficientemente clara, después de 14 veces que le dije que no quería hablar de esto, que me incomodaba hablar de este tema, entonces yo no sé qué tiene que pasar o qué tiene que suceder para que los hombres, y creo que sí es un problema estrictamente de hombres, no entendamos cuando te estás haciendo el chistoso, quieres tratar de quedar bien o quieres ligar con una mujer y metas un tema sexual, yo entiendo que puedes decir, bueno, pues a ver qué pasa, pero si te dicen que no la primera vez, te callas y ya, o sea, pides una disculpa o cambias, pero no, dices, no, a lo mejor en la siguiente, y se va elevando el término, o sea, se va elevando la forma en que se le está hablando a una mujer con términos sexuales, que cada vez lo sienten más agresivo. Por eso es entendible que ahorita se vuelva muy complejo el que tú puedas hablar con una mujer que dice, es hombre, pues, a lo mejor me dice una babosada. Entonces las mujeres acaban siendo como más compleja esta interacción con el hombre. Y los hombres nos quejamos, es que
Muchas mujeres han pasado situaciones, insisto, no tienen que violarte, pero sí creo que es muy incómodo cuando te hablan de algún tema que tú no quieres y tú lo quieres y tú dices, no, déjate un tema sexual como hombre, plantéense cualquier hombre un tema que le es incómodo, hablar de lo que tú gustes y tú dices, ¿sabes qué? Y si hablamos de otro tema, no, vamos a hacernos, no, no pasa nada, insistes y ya pasa un tiempo y como que queda esta percepción como persona de decir, oye, pues entonces creo que no fui clara, creo que yo tuve la culpa al momento de no poder parar esto, cuando el problema está con un cabeza dura que no entiende que cuando te dicen que no, es no. Por eso, después de leer todo esto y entender un poco el contexto, ya entiendo por qué fue tan fuerte esta parte de decir, no es no. Implique lo que implique, puede ser contacto sexual, puede ser una cuestión de iniciar una relación, puede ser una plática, no es no. No sé cómo lo ves, güey. Pues fíjate que hago un comentario rápido. También me llama la atención. Claro que se tiene que insistir en que no es no. Pero luego en el quejarse de eso es como si a las mujeres jamás les interesara, ¿no? Y es, no, lo que te están diciendo es que si en ese momento específico a esa mujer te dice que no, la conversación, el acercamiento físico, la sugerencia, la insinuación, te dice que no, nomás entiende que es no, ya, cállate y deja de hacer lo que estabas haciendo ya. Pero también sí es sí. ¿No? Es decir, por eso es como, a ver, no te están diciendo que se acabó la Exacto, interacción y que se acabó el coqueteo. No más, si te dicen que no le sigas, pues no le sigas. Y si te dicen que sí, pues entonces sigue y ya. Pero es muy curioso eso, ¿no? No, a ver, no se trata de que a partir de ahora no vuelves a coquetear y no vuelves a tener conversaciones con algo de sexualidad involucrada. Nada más es si en ese momento a una persona no le gusta, hombre o mujer, mujer específicamente, no le gusta o no quiere que hablen de eso, o no quiere que te la acerques, pues no te la acerques y ya. No, o sea, tampoco es así como, pero como que lo empezamos a ver como gravísimo y es de, a ver, exacto. no es no, quiere decir dale su peso a las cosas y por eso sí es sí, y entonces pregunta, oye, ¿te molesta lo que estoy? No, sí que le está divertido. Ah, pues entonces seguimos los dos, muy padre, a ver en qué termina esto y si los dos queremos y si los dos aceptamos, si los dos estamos dispuestos. Si uno de los dos no quiere, pues entonces ahí sí termina la cosa. Es tan difícil, pero bueno, el chiste es que se tiene que hacer hasta en Holanda, que son países modernos, y en todos lados, ¿no? Y qué bueno que se haga, y qué bueno que nos lo estén insistiendo, y qué bueno que tengamos que aprender. Sí, no hay más. Creo Así es. que tiene que ser así. Y como dices, yo creo que a fin de cuentas es cierto. Esta cuestión no se cierra, es simplemente, oye, ¿y si le damos para acá? O sea, si cambiamos esto y seguimos, o sea, porque sí, en ningún caso, yo he escuchado que digan, no, pues es que ya me quiero, no, pues esta partecita me incomoda, ¿qué te parece si nos vamos para este lado? Y parece, muchos hasta lo toman como ofensa y dicen, no te acaban de decir que te vayas. Pero bueno, creo que son de las situaciones que se tienen que estar machacando para que pues exista claridad y, pues, les entre en la cabeza o nos entre en la cabeza como tenga que ser. Pero bueno, así fue. Pero bueno, pues terminamos el programa de hoy, bastante interesante, 6 notas muy interesantes. Un gusto platicar contigo, Julio. Joel, pues sí, disfrutando estas notas con cosas por demás interesantes. Y nuevamente, un gusto, Joel, cuídate mucho.